las más oportunas, no solamente para usted, también piense en el prójimo para hacer una buena sociedad. Bien, vamos ya con la entrevista. Sabemos que está ya conectado el doctor Iván Saquicela. ¿Cuál es el tema principal que vamos a tratar, Sofía? Sí, vamos a tratar sobre la Comisión Cívica para el concurso de Fiscal General del Estado. Sí, ya se encuentra con nosotros el doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia y también candidato a la presidencia de la República. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Buenos días, muchas gracias, Sofía, muy amable, un gusto también. Qué gusto saludarlo. Coméntenos, doctor, hay una comisión cívica que va a vigilar el concurso de Fiscal General del Estado. Son más de una docena de organizaciones sociales que se han agrupado, entre los que están gremios de periodistas, academia, 2 universidades de renombre, también la propia embajada de Estados Unidos, es lo que sabemos. Cuéntenos al respecto de esta comisión que quiere vigilar muy independientemente, de lo que entendemos, el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en concurso de Fiscal General. Bueno, a mí me parece en primer lugar que es fundamental destacar que la designación previo concurso para Fiscal General del Estado es de enorme relevancia para el Ecuador, para el Estado, para la sociedad ecuatoriana, para la justicia penal. Consecuentemente, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe llevar el concurso de forma técnica, seria y objetiva. Y por lo mismo, sin perjuicio de las comisiones ciudadanas que existen y que debe designar dicho Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las vedurías que existen de conformidad con la ley, yo encuentro que es conveniente que un conjunto de organizaciones sociales, en un trabajo de la misma manera, de una veduría, con objetividad, con seriedad, pueda vigilar. Por la importancia que tiene, a que debemos llegar como resultado, que quien sea designado, la fiscal o el fiscal federal del Estado, sea definitivamente el resultado de un concurso honesto, transparente, serio y objetivo, porque hoy por hoy, más que nunca, es fundamental la justicia penal, pero una justicia penal que tenga un trabajo técnico jurídico. Es lo que reclama el país, es lo que necesita el Ecuador. Y sobre todo una justicia penal independiente del factor político, doctor. Sabemos que ahorita el país está en una crisis de inseguridad, que tenemos el narcotráfico evidentemente que nos pisa los talones y está ahí causando, más allá de los crímenes menores, del crimen de las organizaciones criminales menores, entre comillas, porque nada es pequeño, también el tema que se ha podido ver, o la anterior fiscal vio alguna relación supuesta relación, hasta que no se determine lo demás, con la política nacional. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuál es la importancia de esta figura, de esta institución respecto a esto? Yo creo que hay que mirarlo sistémicamente, cabalmente al sistema de justicia. Yo soy de quienes siempre he reclamado, cuando fui presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando fui candidato a la presidencia de la República, siempre he reclamado y he planteado la necesidad de no politizar la justicia ni judicializar la política. Y siempre he dicho de que es fundamental la independencia judicial. Mire, yo he reclamado en tantas oportunidades, reitero, cuando fui presidente de la Corte Nacional, por ejemplo, cuando no era posible contar con un consejo de la judicatura designado a brevedad. Y sencillamente, ¿por qué? Por intereses políticos. Esto no puede suceder. Requerimos un sistema de justicia. De un lado, la Fiscalía General del Estado, que es el que ejerce la acción penal, la investigación, y de otra parte, los jueces independientes e imparciales. Más todavía, cuando hoy es innegable que a todos los ecuatorianos nos preocupa el crimen organizado, la delincuencia que hace daño a la sociedad ecuatoriana. Desde luego, no todo está en la respuesta del sistema de justicia penal. Una buena parte importante, relevante, está en la figura del fiscal general del Estado, en un trabajo técnico y objetivo. Desde luego, una buena parte en los jueces independientes e imparciales, que sencillamente resuelvan sin temor. Por ejemplo, en el país han habido importantes condenas que han pretendido dejarse en la impunidad. ¿Por qué? Por sectores políticos, por la politización, por sectores interesados. Esto no se debe permitir. Pero claro, vale la pena también decir que no solamente es el trabajo
de la Fiscalía y de los jueces. Es fundamental para combatir la criminalidad contar con política criminal, invertir en el sistema de justicia, contar con estrategias claras para combatir el crimen organizado, que nunca pueden ser las estrategias, las políticas, los instrumentos que para combatir la delincuencia común. Lo que hay que entender es que el crimen penosamente se encuentra organizado y es transnacional. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano también tiene que estar en un sentido positivo, organizado, y tiene que contar con el apoyo internacional, porque el reto fundamental del país es combatir la criminalidad y con ello mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. El apoyo internacional, doctor Saquicela, ¿cuál es el ingrediente? Porque cuando escuchamos apoyo internacional entendemos de que tienen ellos lo que nos falta a nosotros. ¿Por dónde iría ese lineamiento para que exista transparencia al resultado que esperamos? Lo que sucede es de que si el crimen es transnacional, como el tráfico de drogas, como el lavado de dinero, entonces obviamente el Estado ecuatoriano o cualquier otro Estado, pero refiriéndonos al país, no puede actuar aisladamente. Necesitamos trabajar con los países vecinos, con Colombia, con Perú, hacer un trabajo conjunto, una estrategia común. Recuerden que existe la... Bueno, existe problemas con... juego entre los gobiernos. Es decir, no me refiero solamente a tal o cual país que obviamente puede venir a apoyar, sino me refiero a un trabajo coordinado, un trabajo organizado, porque no es solamente un conflicto o un conflicto interno o una delincuencia interna. Eso era hace muchos años atrás, en donde lo que preocupaba era la delincuencia común y preocupaba el orden interno de la nación. Hoy vamos mucho más allá del orden interno, y eso es lo que debemos entender. Yo también suelo ser crítico con lo que, desde la academia se suele llamar el populismo penal o el populismo criminológico. En esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se nos está que cortando un poco la señal. Con sus propuestas, pero que no son técnicas, que no tienen un sustento criminal, que tienen un sustento científico y siempre pretenden el aplauso. En esto hay que tener cuidado, porque el problema de la criminalidad es demasiado serio, y por eso, volviendo a la o la fiscal general del Estado, tiene que ser el resultado de un concurso. Parece que tenemos pequeños cortes con un la concurso entrevista. transparente. Doctor Saquicela, entendemos que esta entrevista aquí en la 96.9 FM por problemas técnicos en la señal, no sé si logra escucharnos, bueno, lamentamos mucho el aporte por parte de lo que nos da a conocer el doctor Iván Saquicela. Vamos a ver si retoma la entrevista, se le comunica por interno, sería importante solucionar el problema, o puede ser por audio, ¿no? Claro, sí. Porque es importante lo que contactar, al doctor Saquicela. Él tiene problemas con su internet aparentemente y no podemos continuar con la entrevista, pero si podemos llamarlo por favor para que pueda seguirnos conversando. Es un tema bastante interesante. Él como expresidente de la Corte Nacional de Justicia tiene claro lo que pasa en la justicia, tiene claro las cosas que podrían hacerse para mejorar y aquí estamos siempre dispuestos a poder escuchar esas opiniones de quienes han pasado por un cargo tan importante y poder dar aportes o ideas para mejorar el tema que estamos tratando en este caso, el concurso de la fiscal y la justicia. Aquí está ya el doctor Saquicela, es importante escucharlo porque, como Gracias. decía, tiene claro lo que sucede en la justicia, ¿no? Fue presidente de la Corte Nacional. Continúa, doctor, se cortó su Sí, señal. hubo algún problema en la señal. Uh-huh. Lo que decía es de que la fiscalía necesita ser fortalecida. Es decir, ya más allá de la designación, que ciertamente hemos hablado y que es importante, la Fiscalía necesita los instrumentos adecuados para poder cumplir su trabajo. Entre otras cosas, la autonomía. Miren ustedes, de que no podemos dejar de recordar, por ejemplo, que algún momento
se pretendió por parte del Consejo de la Judicatura, que presidía Wilman Terán, se pretendió destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Es decir, sin tener atribuciones. Hay que estar claros en que esto no se puede permitir. Tenemos que ser serios por el bien del país, y eso significa que respetar el régimen jurídico, respetar el derecho y tener un sistema de justicia independiente, imparcial, una fiscalía autónoma que haga un trabajo objetivo. No dejo de reconocer, como juez que fui y presidente de la Corte, que hay tantos temas que son complejos o son polémicos. ¿Cómo no va a ser polémico que una fiscal general del Estado inicie un proceso penal a un expresidente de la República? ¿Y cómo no va a ser polémico, causa controversias, simpatías y antipatías, inclusive, que sea condenado un expresidente o un ex vicepresidente de la República? Pero yo suelo decir, la forma seria de construir justicia y cultura jurídica en el país no depende de la antipatía o simpatía que tenga cualquier ecuatoriano con los actores políticos o con el fiscal, la fiscal o con los jueces, sino lo que tenemos que exigir es que impere el derecho, guste o no guste. Pero penosamente en el país, algún sector político lo que ha pretendido sencillamente es un solo plan: la impunidad. Se ha pretendido hacer eso desde la Asamblea Nacional, desde todos los organismos que han querido penetrar. Esto no es posible, y hay que decirlo con fortaleza, con valentía, con fuerza. Hoy el propio gobierno de Daniel Noboa necesita el apoyo de los ecuatorianos para combatir la criminalidad, para construir institucionalidad, para hacer una reforma profunda que hemos planteado muchos ecuatorianos, que es una reforma profunda de la Constitución del 2008, que tiene que ser desmontada en buena parte. ¿En qué? En la institucionalidad que garantice independencia de los poderes del Estado. Y vuelvo al tema central: independencia judicial, una fiscalía y una justicia que realmente solo actúen de acuerdo con la ley, con los instrumentos y los recursos necesarios para que los ecuatorianos tengamos acceso a la justicia y se recupere en el Ecuador la paz que tanta falta hace y anhelamos los ecuatorianos. Doctor Saquicela, justamente la independencia es tan importante. Usted lo que recarga es importantísimo, porque si no tienes la independencia y la autonomía, pues va a estar haciendo el alfil de un grupo político o de unos grupos políticos que necesitan también tener a sus contrincantes o opositores también en la mira, y eso tampoco es lo que necesita el Ecuador. Pero justamente usted recuerda lo que pasó con Wilman Terán, justamente el que fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana en una administración posterior a la mía, fue el que luego fue al Consejo de la Judicatura a hacer un informe en contra de la ex fiscal para poder removerla, y eso fue también bastante cuestionado por un sector, por otro sector tal vez no, pero en todo caso, ¿cómo lograr que haya esa verdadera independencia, doctor, de la Fiscalía, para que sea el equilibrio, ni ser cooptado o estar encima o bajo la presión de un grupo que está por encima, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, que pueda mover las piezas para presionar, ni tampoco ser presionado por el tema político externo y servir como también para perseguidor o persecutor de los opositores? ¿Cómo lograr esa independencia que la Fiscalía necesita para el bien de todos, del país? Así es por el bien de todos. Yo suelo repetir una frase: ni la politización de la justicia ni la judicialización de la política. Y cuando hablo de politización y de judicialización, va en el sentido de que la pretensión sea politizar o judicializar por meros intereses políticos o odios o antipatías de carácter político. De eso es de lo que se trata y no se debe hacer. Yo creo que hay algunos aspectos que tienen que ver para corregir estos errores que pueden haberse cometido o evitar que se cometan. Algunos aspectos en la estructura misma. Por ejemplo, yo creo
que debe haber una reforma constitucional en donde la Asamblea Nacional no puede enjuiciar políticamente al fiscal o la fiscal general del Estado por procesos judiciales. Claro, es un funcionario público y debe responder ante la Asamblea o Congreso Nacional o como se llamare, pero por aspectos administrativos. Pero no es posible que se le observe por procesos penales. Uno. Dos, el Consejo de la Judicatura no debe tener injerencia, no puede manejar la Fiscalía General del Estado, sino que tiene la Fiscalía que ejerce la acción, la investigación, estar separada de lo que se llama la jurisdicción, es decir, del trabajo de los jueces, de que es la potestad de administrar justicia. Tres, es fundamental que la Fiscalía cuente con los recursos que son necesarios en su estructura, por ejemplo, la estructura de las pericias, el programa de protección de víctimas y testigos, la cantidad de personal que se requiere para cumplir el trabajo, porque muchas veces nos preocupamos, y este es un error, hay que decirlo, y que incluso un error que lo hacemos mediáticamente en las opiniones, es decir, nos preocupamos solamente de la figura central del fiscal o la fiscal general del Estado, cuando en todas las ciudades del país se investigan delitos, y es también indispensable que ahí exista un trabajo técnico y exista honestidad. Y finalmente, yo creo que va más allá de las normas y de la estructura, que sí es fundamental. Lo que tenemos que contribuir los ciudadanos es a construir una cultura jurídica. Porque mire, sencillamente yo digo que en el país muchas veces se divide entre quienes quieren al fiscal o a la fiscal y a los jueces que han cumplido su trabajo, y en quienes odian, sin haber jamás revisado los expedientes, sin tener jamás un criterio jurídico en muchísimos de los casos, sino simplemente desde una posición personal de antipatías o simpatías. Así no se construye justicia, así no se construye derecho, Estado, democracia, ni se construye cultura jurídica, que debemos aprender, sí, a reclamar, a cuestionar, de acuerdo, pero no puede hacerse vocero por odios, antipatías o simpatías. Ayudemos a construir un auténtico régimen democrático y de derecho. Y si es que tiene que ser cuestionado el fiscal, el juez, la juez, muy bien, en el ámbito del derecho. Pero ¿qué es lo que sucede en los últimos años? Es sorprendente, donde muchos condenados y prófugos se encargan de pretender votarle, uso esta expresión coloquial, a la fiscal o a los jueces, o hacerles una campaña de desprestigio o perseguirles con el único propósito de carácter político. Esto no puede suceder. Hay que dar la respetabilidad al fiscal y a los jueces, sobre todo de una alta corte, que tengan las capacidades de trabajar, que tengan la seguridad y las certidumbres para cumplir su labor. Eso es fundamental, pero muchas veces desde la política y de los mismos organismos del sistema de justicia politizados solamente se quiere someter. Esto no es posible, tiene que cambiar el país fundamentalmente en su estructura jurídica política, y dentro de esta estructura preponderantemente en la justicia. Hay que tener vocación por democracia, por Estado de Derecho y por justicia. Esto va más allá de las normas. Las normas nos ayudan, pero nunca son suficientes. Depende muchísimo de lo que vayamos haciendo como ciudadanía. Por eso creo yo, en esta pregunta inicial que se me hizo Sofía en el inicio de la entrevista, sí, que consideraba yo de la intervención de algunos sectores ciudadanos, académicos, etcétera, de esta suerte de veeduría ciudadana, que además lo hace en un ejercicio democrático y con pleno derecho. Solamente espero, estoy convencido de aquello, que se haga con absoluta seriedad, con absoluta objetividad, con compromiso patriótico, democrático por el país, no con ningún interés. Eso va a coadyuvar a que la designación de fiscal sea como corresponde, y esperamos los ecuatorianos. Simplemente un concurso transparente que se designe a la o al mejor fiscal, el que merezca ser y que cumpla su trabajo por el bien del país. Bien, doctor, es importante lo que usted está resaltando. Escuchaba por parte de Sofía que decía no ser el alfil, ¿verdad? Yo en la tabla de ajedrez le pondría el peón, ¿verdad? Porque en sí lo primero que movemos es el peón. El alfil está muy atrás para proteger a la reina.
Entonces vamos a ver si hacemos jaque mate en esta situación, y lo que vivimos en su momento pudo haber sido cuestionado, pudo haber sido resaltada la labor por parte de Diana Salazar. Un nuevo fiscal tendrá que hacer una trayectoria que necesitamos los ecuatorianos en esta tabla de Mire, yo creo que, así es, mire, yo creo que más allá del símil, que ciertamente lo que usted dice es interesante, sencillamente, la justicia no puede ser ni peón de nadie ni alfil de nadie. La justicia no puede ser. Esto, como he dicho, en buena parte, no todo, depende de la estructura jurídico-política. Yo siempre he cuestionado, por ejemplo, y digo con respeto y más allá de las personas, no es posible que la función ejecutiva, que la función legislativa, pongan las ternas para el Consejo de la Judicatura. Y yo he dicho y he hecho reflexiones, ¿y cómo es que el presidente de la Corte o el presidente de la Asamblea no pone una terna para ministro de Estado? Pues, claro. Entonces, la estructura del Estado, desde estos aspectos, desde el inicio, debe estar al margen de la política. ¿Usted cree, Entonces, he dicho, que en una buena parte es la estructura. Por lo demás, siempre las resoluciones de la fiscal y de los jueces, siempre va a tener polémica, sin menospreciar el juicio común y corriente, sin ninguna trascendencia social, aunque es trascendente para cada ser humano? Va a haber un actor que está conforme, un demandado que está inconforme. No se diga en casos de trascendencia social. Por eso, si bien hay que ser críticos, tiene que ser en el marco del derecho. Eso es fundamental. Yo en esto he sido enfático. En un país desarrollado, fundamentalmente, que incluye el desarrollo económico, fundamentalmente parte de la cultura jurídica y la cultura democrática, donde la gente tenga certidumbres de democracia y de derecho para invertir, para generar empleo, para mejorar la calidad de vida, aunque no es el único componente, es relevante. Usted toca un punto importante, doctor. Estas comisiones siempre son positivas, ¿no? Siempre son positivas, que haya más gente vigilando, que haya participando, que esté atenta a estos concursos de la elección de una autoridad tan importante como es la fiscal o fiscal general del Estado. Pero la objetividad es lo que debe de primar. La independencia también, para poder elegir a un fiscal que sea a la altura de todas las circunstancias, porque es un cargo muy difícil, que tiene en la mira el ojo puesto de todo un país encima, peor con una crisis de seguridad como esta. Que se armen más grupos como el que se ha conformado sería importante, pero justamente que no sean para entorpecer, sino que sea para promover la objetividad y la vigilancia del concurso que se está realizando, doctor, y no se den más la prórroga, porque ya está prorrogado ese cargo. Coincido con usted, Sofía, con toda sinceridad, a plenitud. Yo creo que bienvenidas las comisiones ciudadanas para contribuir a construir, para ser objetivos, lo que es una auténtica veeduría, que yo digo, debe estar basado, debe tener por sustento objetivos democráticos, patrióticos y por el bien del país. No puede eventualmente permitirse, no creo que sea la intención, pero hay que decirlo, alguna comisión o veeduría que sea para privilegiar. No, hay que estar alejado de eso. Construyamos un país en materia de justicia, sobre todo con objetividad. Luego decir que efectivamente existe una prórroga por la renuncia de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué es lo que se espera? Obviamente que se nombre lo más pronto. No debe ser un procedimiento atropellado ni al apuro, simplemente cumpliendo las normas y los procedimientos que incluso usted conoce, Sofía. No quiero dejar de decir, como algo quizá de carácter jurídico, aunque algo personal, que mire usted que hubo problemas, por ejemplo, en lo que respecta a la presidencia de la Corte, y que un criterio del Procurador General del Estado determinó la prórroga. Hubo muchas críticas sobre esto, incluso a mí en lo personal. El tiempo nos dio la razón, y cabalmente la fiscal Diana Salazar también tuvo con el mismo criterio una prórroga, porque sencillamente lo que existe en la norma jurídica es la necesidad de una prórroga hasta ser legalmente reemplazado. Finalmente no estuvo una coincidencia, que yo debo decirlo como una opinión personal. En mi caso, yo no me aferré al cargo y yo salí de la presidencia y finalmente
de la Corte. Ahora ejerzo mi profesión. Soy un abogado y un académico. Sirvo al país desde el lugar en el que esté. Y la fiscal Diana Salazar también finalmente, luego de 6 años de su periodo, renunció a su cargo. Ya será la sociedad ecuatoriana la que haga sus juicios de valor. Pero más allá de los juicios de valor, todos los ecuatorianos debemos tener el compromiso de contribuir al país. Y una forma importante de contribuir es, a su vez, forjando cultura jurídica y cultura política. Eso hace daño. Eso es importante, doctor. El no hacer hace daño. Eso es importante, doctor. Muchísimas gracias. Sí, nos ha dado el tiempo oportuno de escuchar su criterio muy profesional, al menos por su experiencia y su trayectoria, doctor, aquí en la